Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada muy especial de hoy, sábado 8 de la noche, donde le hemos pedido a nuestro invitado que nos ayudara en una cantidad de lagunas, de problemas que se están presentando, y hoy era un día sábado que está descansando y le pedimos, por favor, Manny García. Manny es una persona que ustedes saben que tiene su giro en la parte del realtor, de la economía, etcétera. Y los sábados y los domingos, como todos, tenemos nuestra oportunidad de descanso familiar, pero le toqué la puerta y le pedí que nos diera un poquito de su tiempo, y aquí lo tenemos para compartir con ustedes lo que está sucediendo en este momento aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias, apreciamos pues que esté acá. Si no se ha suscrito, evidentemente le invito a que se suscriba, que active los algoritmos que tiene la plataforma, la manito arriba, en la campana, esa gente que le van a notificar a usted cuando estemos subiendo un nuevo material, y usted tenga la posibilidad, por favor, de compartirla y hacerle llegar a sus familiares, amigos, a través de sus redes sociales. En verdad es una tarea importantísima que tenemos nosotros, con la ayuda suya, de poder llevar la expansión de las cosas que están sucediendo sobre un punto de vista no noticioso, sino de conciencia. Sin más dilaciones, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden compartir y pasemos inmediatamente con Manuel Manny García. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada muy especial de hoy, sábado, 8 de la noche. Para nosotros es un privilegio poder traer a ustedes esta conversación que vamos a tener con nuestro amigo, y además sobre temas ultra candentes, de cosas que nos atañen, nos perjudican si no abrimos los ojos, y va a haber repercusiones sobre nuestra descendencia. Con nuestro amigo Manny García. Manny, muy buenas noches. Gracias por Buenas tu noches, tiempo Gustavo. y gracias Buenas por noches. interrumpir tu sábado hoy para hacer esta grabación. No, no, siempre para mí es un placer este rato que paso contigo y con tus oyentes y las personas que ven estos programas. A mí me encanta, lo disfruto, y nada, tenemos opiniones, intercambios tuyos muy interesantes que yo creo que mucho de las es interesante, porque hay veces que las conversaciones que llevamos a cabo aquí las tenemos nosotros privadamente antes. No es que, y quiero decirle a las personas que están viendo, no es que nosotros hagamos ensayos. No son ensayos, simplemente son conversaciones interesantes cuyo yo creo que se presta para este programa. Esta conversación la está teniendo todo el mundo en este momento. Nosotros lo Creo que único que sí. hacemos es comentar nuestra apreciación, y aparte de eso, como dijo Manny, aquí no hay ningún guión. Esto está saliendo de nuestro dolor que estamos sintiendo en este momento. Es interesante, es interesante. Tuvimos las elecciones, obviamente hemos visto que los demócratas han cogido cierto aire, vamos a decir, se sienten como que han tenido una victoria después de la derrota tan grande que tuvieron en la elección, en la última elección. Yo creo que tengan mucho cuidado diciendo que ganando victoria, porque hay veces que lo que parece una victoria realmente es una derrota. Y podemos hablar sobre eso, porque la agenda que se van a llevar a cabo en algunos de estos lugares, como en Nueva York, son agendas que realmente son ridículas. No es que tú digas, bueno, vamos a experimentar y ver. No, ya nosotros sabemos cuál es el resultado de estas agendas. Más crimen, taxes más altos, empleos perdidos y muchas excusas. Pero al final, ya esto se ha visto, es que está probado, está probado. Lo que le llaman woke, despierto, honestamente es una cantidad de ideas estúpidas porque no tienen otra cosa. Absoluto. Por ejemplo, el Mandani,
dice que él va a mandar a psicólogos en vez de a la policía cuando hay eventos violentos donde hay personas peleando, etcétera. Cuando maten a 2 o 3 psicólogos, vamos a ver qué va a decir. Los psicólogos trabajan bien en las clínicas, en los cuartos, donde la gente están controladas. ¿Ok? No en estos lugares donde hay personas enfurecidas por razones que no sabemos, sean drogas, sean problemas psicológicos, lo que sea. No es el momento de psicólogo, ahí es el momento de policía. ¿Ok? Y hay veces que se tienen que poner un poco duro para controlar a esa persona. Bueno, lo hacen. Entonces esas son las estupideces que tú escuchas y tú dices, tú no sabes que ya esto lo hablaron, ya lo trataron y no trabajó, que mientras más flexibilidad tú le das a una de estas personas, sea por delincuente o sea porque realmente está el pobre mal de la cabeza, ok, lo único que estás haciendo es prestando la situación a que termine en algo violento y feo en contra personas que no se lo merecen, personas que posiblemente no tienen nada que ver con la situación. So, ya veremos. Otra cosa que yo creo que va a ser un error muy grande. Después de la derrota fulminante que tuvieron en la última elección, yo pensé que el Partido Demócrata iba a tener una reflexión y iba a decir, ok, este camino que estamos cogiendo tan extremista no está trabajando. Vamos a buscar una calle más moderada. Pero todo lo contrario, ahora con esta elección donde han salido este grupo de políticos bastante a la izquierda de la izquierda, para no decir extremistas, ellos van a tomar la decisión, te digo, esa gente en el partido que llevan ese mandato, que esa es la idea que tiene, que este es el camino para ganar la elección del midterm y posiblemente la presidencia en el 28. Yo creo que va a ser un gran error, porque el pueblo Lo único que te americano, puedo decir a este punto es que somos nosotros los que creemos que ellos están desperdigados y que ellos... No, no, no. Estos tipos tienen un plan que viene de muchos años atrás y ellos están en la línea de chocar con lo que ellos quieren, que es descarrilar a este gobierno, como con sus mentiras, con su dinero de Soros, con el control de los medios de comunicación y por ahí para allá la cantidad de cosas que pudiéramos hablar. Pero la realidad es que ellos viven una agenda. Fíjate esto que está pasando el, con el gobierno cerrado. Increíble de pensar que estemos a esta fecha. ¿Y sabes qué? Estos tipos están incólumes. ¿Qué te puedes pensar tú? Que estos tipos están estrellándose con una pared porque eso les va a tener un costo político. Y yo te digo que detrás de eso tiene que haber una idea de algo maquiavélico para mantenerse en esa bueno, posición. lo que pasa es que la prensa desafortunadamente es izquierdista y trata de darle un pase al Partido Demócrata y piensan que mucha gente no están viendo lo que se está viendo todos los días y piensan que le van a seguir echando o que le van a echar la culpa al Partido Republicano. Realmente estamos mirando de que tenemos 53 votos, porque eso es otra cosa. Hay mucha gente ignorante, ¿ok? Que discuten, no, pero si el Partido Republicano controla las 2 cámaras, ¿por qué estamos cerrados? Estamos cerrados, muy fácil, porque en la Cámara de Representantes pasaron el CR, lo pasaron. Pasó al Senado y se necesitan 60 votos. ¿Qué pasa? Los republicanos tienen 53, ¿ok? Necesitan que un grupito chiquito de demócratas estén de acuerdo para pasar el CR y abrir el gobierno una vez más. Schumer lo hizo la última vez, por nada le cuesta la cabeza. Tuvo que salir nacionalmente, ir a una pila de programas para tratar de justificarse. Y le advirtieron que iban a correr a alguien contra él, posiblemente ellos sí, en la próxima elección de él. Y Schumer, que no es una persona que tiene unos principios o unos, no voy a decir la palabra grande suficiente para parársela en firme y decir yo voy a hacer lo que tengo que hacer y
aprobar el CR, se ha vendido completamente a ese grupo radical por miedo a que le hagan una campaña contra él. Y te voy a decir algo, se la van a hacer de todas formas. Bueno, Se la van a hacer de caer de todas formas. Schumer para la Ocario Cortés, ya tú sabes que es ir de Guatemala para Guatepeor. Sí que, pero aún así, Manny, tú verás que la van a seguir. O sea, este es una guerra de una agenda predeterminada. El punto está aquí. Tú tienes razón en todo lo que tú has dicho. Aquí el escenario dice que estos tipos se están dando un disparo directo a la 100. La gente va a reaccionar y la gente sabe. Pero ¿sabes qué? Acaba de pasar en Nueva York, mi hermano. Todo el mundo se los dijo, todo el mundo hizo programas. Vi programas de cuantas personas tratando de hacerle ver. ¿Y qué sucedió? Puchin pluma, ahí ganaron. Y Tengo ese es el entendido gran que temor mío. un 37% del voto judío fue para este hombre. Yo no entiendo eso. Este hombre es Increíble. antijudío completamente, pro-islámico, militante completamente. Es que, caballero, hay cosas que yo no tengo sentido. Es como un cubano que diga, concho, vamos a votar por Fidel. O por alguien que haya dicho públicamente, porque obviamente Fidel murió, que él quisiera vaya, que Fidel es su ídolo. Y entonces los cubanos votando otra vez. Vaya, parece mentira, ¿no? Pero es lo que estamos viendo. Es una ignorancia completa, pero hablando de eso, también tenemos que mirar también lo que ha estado haciendo el presidente Trump y la administración. Y esto no le va a gustar a alguna gente. Yo no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que están haciendo. Y les voy a decir cuáles son. Trump corrió en un mandato. Él iba a resolver el problema de la inmigración, que era un desastre abajo de Joe Biden. Nadie puede discutir eso. Y los que lo discuten, de verdad que están completamente viviendo en una fantasía. Pero también hay una realidad. El gobierno federal tiene ciertos poderes, pero la constitución, de la forma que los fundadores le hicieron, le da mucho poder a los estados. Y yo también pienso que hay veces que a Donald Trump tiene que mirar lo que un estado quiere, sea California, sea Illinois, sea Colorado, ¿ok? Y decirle, eso es lo que tú quieres, cómetelo con papas fritas. Ah, tú no quieres a ICE que nosotros entremos ahí adentro. ¿Sabes qué? No te preocupes. ICE no va a entrar ahí adentro. Ahora, hay muchos otros estados como la Florida, Texas, etcétera, New Orleans, eh, New Orleans es la ciudad. Eh, me quedé ahí un poco cortado. Pero bueno, que al final sí van a querer que ICE vaya y resuelva el problema. Y tú sabes lo que va a pasar con muchos de estos delincuentes que están en los estados estos donde ICE sí está trabajando. Van a buscar cómo mandarse a correr y Para ir a esos empezar estados. y meterse en esos otros estados donde los gobernadores han dicho no los queremos ustedes. Cuando el crimen se levante, empiecen las matazones, empiecen los robos a expandirse, o que el mismo pueblo, y no eso, no, y queremos también darle a nuestros ilegales, le queremos dar también ayuda médica. Perfecto, estatal, pero no se lo vengas a pedir después al gobierno federal de vuelta. Esas son decisiones de ustedes. Yo no sé si ustedes han visto en Illinois cómo está el déficit económico del Estado. Es un desastre. Es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que hay que dejarlo que mueran por su propia mano. Porque lo que pasa es que lo que implementan no trabaja y entonces van a ser los mismos residentes que se les van a revirar. En este Lamentablemente momento, hacia eso vamos. y hay unas cuantas cosas que yo quiero tocar porque desafortunadamente aquí en la Florida hubo un accidente, ok, con un camión que hizo un U-turn en el medio con un indio que iba manejando, que no sabía ni hablar inglés, que hizo un U-turn en el medio de la carretera, ¿ok? Y mató a un grupo de gente que venían en un van. Ok, resulta que ese tipo le habían dado la licencia en California. Y voy a volver a lo mismo.
Mira, les voy a dar un gran ejemplo. Cuando yo empecé en este negocio de las hipotecas, tú sacabas tu licencia en la Florida. Perfecto. Te la quitaban por ladrón. Entonces te ibas para Las Vegas y en Nevada te la daban. Entonces te la quitaban por ladrón allá también. Entonces te ibas para Colorado y ahí te la daban. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno dijo, no, espérense un momento. Sí, cada uno de ustedes puede tener su licencia individual en cada estado, pero hay una licencia nacional que va a cubrir a todos los estados. Y si te quitan esa licencia, tú no puedes sacar licencia en ningún lado. ¿Ok? Eso es oye, se ve que estamos en sábado. NMLS. ¿Ok? National Mortgage Licensing Association. ¿Ok? O System, perdóname. Eso es lo que tenemos. ¿Tú quieres que te diga algo? Van a tener que hacer algo igual con los camioneros. Si tú manejas afuera del estado, tú tienes que tener una licencia nacional pasada por el gobierno federal. Ahora, si en California te quieren dar a Jamín, que no habla una gota de idioma, una licencia y se quiere matar en California, allá California con los residentes de California. Eso que tú estás diciendo lo estamos viviendo ya con el famoso Real ID que le pusieron a la licencia de conducir. Es válido, tú te agarran viajando, sin eso no viajas. Si te agarran por el estado, sin eso te traban. Le estaban dando licencia a la gente sin nombre y sin nada. Y los montaban, no en un carro, los montaban en un 18-wheeler que, oye, sabe Dios de lo que puede estar lleno, incluyendo petróleo. Y dale. Vete por ahí a manejar internacionalmente, ¿no? No. Entonces, estas son cosas que se pueden hacer. Hay otra cosa que yo creo que el gobierno debía atacar. No sé si lo pueden hacer en el Congreso, si tiene que, yo sé que los van a demandar y tendría que posiblemente terminar en la Corte Suprema. Y quiero decirle a todos que si estoy diciendo algo que está fuera, yo no lo he estudiado todavía, pero lo he estado pensando y lo voy a decir aquí anyway. El problema del censo, si contar a los ilegales, es un gran incentivo para que el Partido Demócrata, porque el Partido Republicano no lo hace, de abrir la frontera como lo hicieron en el 2020 y colar aquí toda la gente posible. Porque ¿dónde terminan esa gente si no son en ciudades liberales donde después tienen más sillas en la Cámara de Representantes? Ese es el valor del voto ilegal. Oye, ¿cuántas veces tú te alojaste en un hotel de 5 estrellas durante un mes en Nueva York? Dime cuándo fue eso. No, yo no he estado, pero sin embargo tuvieron a montones de gente ilegales, pero tuvieron a montones de gente ilegales respetando la necesidad que tenga cada quien por la cual haya venido, pero lo han tenido meses pagándole en hoteles de 5 estrellas. No sé, yo tengo un amigo mío que estuvo en Nueva York y con todo eso que pasó por un hotel que a él le gustaba y que cuando vio lo que había afuera y lo que habían hecho con ese hotel, obviamente pues fue otro lado. Pero digo, qué cosa más grande que un hotel tan bonito se haya prestado para esto. Pero tú sabes que el gobierno de Biden le estaba dando cualquier cantidad de dinero a los dueños de ese hotel para alojar a todas estas personas. Y mientras que el gobierno esté pagando y pagando mucho más que lo que pagaría. Pero están pagando con el dinero tuyo. No, son millones lo que se buscaron. Ok, con el dinero de nosotros, pero ¿desde cuándo les importa a ellos? Acuérdate, ellos tienen una agenda. Ellos tienen una agenda política. Absoluto. Entonces, ahí es donde yo voy. Yo creo que ya nosotros sabemos por dónde ellos caminan. Entonces, ¿qué pasa? Hay que también dejarlos que se embarquen ellos mismos. Miren, California pasó cuando pasaron el Crime Reduction Act. No sé si ustedes se acuerdan. El acto de bajar el crimen. Cada vez que los demócratas ponen un acto de bajar algo, sube. ¿Ok? Acuérdense que Obamacare, ¿cómo que se llamaba? ¿Ok? Obamacare no es el nombre realmente. Medicina. Es el Affordable Care Act, Affordable, ¿ok? Exacto. Que no tiene nada, se ha subido y se ha incrementado y mira, ahora es la excusa que están usando para mantener el
el gobierno cerrado. Bueno, ellos prometieron que pasando este acto ninguna de estas cosas iba a pasar y aquí estamos. En California pasaron el Crime Reduction Act, el acto de reducir crimen. ¿Tú sabes cómo reducieron crímenes? Bajando las infracciones. En otras palabras, lo que era un crimen antes, ahora ya no lo es. Entonces, por eso es que tú veías a grupos de chamacos entrando en una tienda, desbaratando la tienda, porque mientras que se llevaran menos de $1,000, no era considerado una felonía. No, Entonces, imagínate. todos arrancaban con 700, 800 pesos. La tienda desbaratada. ¿Y qué? Ok, bueno, ese acto ya lo quitaron. Ok, y entonces está el acto famoso que implementó la administración de, y en comillas digo de Biden, porque Biden no era el que estaba corriendo eso, que era el acto de reducir la inflación, que fue el sistema económico, el programa económico que ellos implementaron cuando él fue presidente. ¿Qué hizo? Incrementó ¿qué? La inflación. Entonces, como ustedes pueden ver, cada vez que ellos dicen que van a hacer algo, piensen siempre que lo opuesto va a pasar, porque posiblemente eso es lo que siempre pasa. ¿Ok? Eso es lo que viene con la incompetencia que tienen esta gente. Entonces, yo estoy mirando el 20, ahora el 2026, Claro. cuyo es midterm, y la gente dice, bueno, después de lo que pasó ahora, bueno, aquí hay dos o tres cosas, dos o tres variantes que la gente no está mirando. Y yo quiero para ustedes que están un poco asustados y dicen un poco defraudados. Y bueno, si esto pasó, posiblemente en el 2026 vamos a perder la Cámara de Representantes y vamos a perder el Senado, cuyo sabemos que es muy común que el partido que está en la Casa Blanca pierda poderes. Siempre es así. Ellos Pasa, manipulan eso. bueno, pero no es parte de manipular siempre. Acuérdate que le pasó a Obama, le pasó a Bush, ¿cómo se llama? No, bueno, a Trump le pasó también, creo que en el 16 con la Cámara de Representantes, no perdió el Senado, pero perdió la Cámara de Representantes. Por eso le metieron los dos impeachments. Ok, vamos a 2026. ¿Qué es la parte que me da mi optimismo? Ok, número uno, estas ciudades han elegido gente bien, bien peligrosa. Me parece que la agenda va a ser un total fracaso. Y van en menos de año y pico van a estar la gente dando gritos. Ok, esa es una. Ok, esa es una. Número dos, el plan económico de Trump está caminando. Caballero, esto no es un Toyota chiquitico. La economía no es como un Toyota chiquito que tú la frenas y doblas y caminas para otro lado. La economía es como un tren grande que cuando frena, frena 2 o 3 cuadras. Bueno, igual, la economía se demora en hacer un cambio después de haber sido llevada mal 4 años. Trump lo que lleva en el poder son 9 meses. Ahora, tú quieres que yo te diga lo que yo estoy viendo en esta economía que me da cierta optimismo. Ok, el core inflation, la inflación ha bajado. Ok, tanto que los intereses están bajando. La gasolina está bajando. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos una vez más están prestándole, le están haciendo caso al sector que produce petróleo adentro de los Estados Unidos. Todo esto está caminando. El Big Beautiful Bill, que yo hubiera escogido otro nombre, pero bueno, ese fue el nombre que le pusieron, el gran, lindo o precioso bill, que es económico, trae adentro una serie de deducciones que la gente las van a empezar a ver cuando hagan los taxes el año que viene. Y hay muchas inversiones de afuera que están entrando basado en los arreglos económicos que está haciendo Donald Trump, que se demoran en verse. No es una cosa que pasa de un día para otro. Y yo creo que Trump, desafortunadamente, si tiene un fallo, y yo dije que iba a decir cosas, es que habla demasiadas cosas que no debe decir. Absoluto. No, yo voy a parar la guerra con Rusia el primer día. No, lo que tenías que haber dicho es yo voy a empezar a negociar, parar esa guerra el primer día, porque eso es lo que ha hecho. Pero pararla,
Si Putin no quiere, no se va a parar. No, tú vas a ver cómo los precios van a bajar enseguida. No, enseguida no. Una vez que los precios suben, económicamente tú sabes que para que bajen cuesta trabajo. Y lo estamos viendo, es persistente. Sí, los huevos bajaron, ok, porque también los huevos habían cogido un valor, vaya, un precio astronómico por una escasez de huevos que supuestamente se había La creado. originó la secretaria de Agricultura del gobierno pasado. Eso fue una maniobra estúpida y hecha Por el lío de para bird flu descarrilar. empezaron a matar y total, al final el huevo no trae bird flu, para que ustedes lo sepan. El huevo no pasa, no han visto todavía un huevo contaminado. Quiere decir que el pollo puede estar enfermo, pero el huevo no tiene ningún problema. Anyway, Desafortunadamente, que es el campo donde yo me desenvuelvo, tú ves la cantidad verdad de que sí. gente que si el huevo orgánico, que si el huevo de la gallina que come no sé qué, que la gallina... Huevo adentro es un elemento estéril, es un óvulo de reproducción. No está contaminado, pero te venden la idea de que va contaminado, que no sé qué. Eso sería muy largo. Déjame decirte lo siguiente. Lo que tú dijiste al principio, el comunismo se ha chocado en todos los lugares donde ha pasado. En Rusia, la pulga de Stalin, como los baños aquellos que hubieron más de 20 millones de gente que llevaron a la famosa historia de los baños. Es lo que pasó en la Revolución Cultural en China, 64 millones de gente muerta de hambre. Y en cada uno de los países por los cuales han pasado, miseria, dolor y sufrimiento. Y todos vienen para acá porque el sueño americano les dice, wow, y cuando llegan aquí vienen con la misma mentalidad. No, exacto. Y yo te voy a decir, este país tiene 50 estados y este país tú no lo vas a convertir en un país socialista de un día para otro. Claro, Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? mi Tú puedes temor, implementar algunos de esos sistemas, no te digo completamente, pero tratar de implementarlo en algunos estados. Y cuando esos estados empiecen a fracasar, todo el resto del país va a ver eso y va a decir, eso no es lo que yo quiero aquí. yo Y quisiera también van a pensar, venir gente que van a decir lo que está pasando en Nueva York. Mira, yo me he tenido que ir de Nueva York porque, mira, hay una cosa que decían en Cuba, que cuando te pisan el callo, ¿qué cosa? sí, 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 Ok, tú brincas, ¿no? Entonces hay mucha de esta gente que están votando por el imbécil este, que nunca ha trabajado en su vida, porque ese hombre nunca ha tenido un trabajo, ah, y se están comiendo el paquetico. Cuando los empleos se empiecen a ir y ellos no encuentren trabajo, ¿para dónde? Eso ya es un callo pisado. ¿Para dónde tú crees que qué es lo que van a tener que hacer? mi opinión, y es un poco pesimista, ¿ok? Yo quisiera estar del lado del optimista, pero te voy a dar mi opinión un poco pesimista. Esta situación va a conllevar de que si no se arregla realmente desde adentro, va a haber una segregación de Estado, posiblemente haya una división, posiblemente se quieran independizar. Siempre hemos tenido la oreja calentado con Texas, no ha pasado, no creo que pasará, espero que esto no pase, pero si esta situación sigue llegando así, que los estados se replieguen dentro de sí mismos para ir lo que tú dijiste, para defenderse de los otros y quieran hacer lo que quieran, eso vamos camino a una segregación. Y espero que eso no vaya a suceder. Nos quedan unos minutos, de todas maneras yo te Bueno, voy tú a dar unos hablando minutos. conmigo los otros días mencionaste algo que ya lo vi, donde el gobernador de Texas ya le dijo a la gente de Nueva Oye, York. ahí está, hermano, voy a poner ahí la imagen de él. Este tipo no es santo de mi devoción y creo que el tuyo tampoco más. Sin embargo, está en función de lo que tú acabas de decir y lo que acabamos de hablar. Es prácticamente un parado para que la gente no vaya a un país diferente. Tú quieres venir a este país que se llama California, o en este momento se llama el estado de California, tú tienes que pagar un arancel para entrar aquí. El punto sería muy largo. Antes de seguir, en la parte esa que tú mencionaste que los intereses están bajando, ¿cómo favorece a la gente a través de, el desempeño de Bueno, por su ejemplo, profesión? yo tengo un cliente que el año pasado me llamó y me dijo que quería refinanciar. Son programas diferentes. Este programa, por ejemplo, es un programa donde no miran tus ingresos tradicionales porque él trabaja por su cuenta y le hicimos el refinanciamiento con un banco que lo que mira no son los estados de cuenta, lo que tú depositas.
Y entonces hacen un averaje de 12 meses y dicen, basado en esto, te podemos dar el préstamo. Y él hizo un préstamo bastante sustancial. ah, y en aquel momento los intereses estaban con este banco al 8 punto altico. Fue como un 8.8, ya no me acuerdo. Pero bueno, ese fue el préstamo porque no son los préstamos tradicionales. Bueno, Claro. adelanta ahora, me llamó para ver cómo estaban las cosas, empezamos a mirar y le estamos haciendo un préstamo con los mismos términos, mismo banco, usando los depósitos porque nada ha cambiado y ahora le están ofreciendo un 6.3. Wow, es Un una seis cantidad. punto tres. ¿Tú sabes cuánto se va a ahorrar? Se va a ahorrar más de 600 pesos, casi $700 mensuales. Saquen la cuenta. Eso es lo que está pasando. Ahora, los préstamos de 30 años fijos, de 15 años fijos, trabajan con el bond, trabajan con variantes, no necesariamente se ven las reducciones enseguida, pero sí se espera que el año que viene, sí, aunque Pau habló y no dijo necesariamente lo que querían oír, pero yo realmente pienso que el gobierno federal va a seguir bajando. Y si ellos siguen bajando, vamos a ver mejores intereses. Me parece que para las personas que nos están viendo, si no han comprado, yo creo que el momento de aplicar es ahora. Ahí está mi número y me pueden llamar a mí, hablar conmigo personalmente si necesitan refinanciar porque compraron el año pasado, Óigame, el año cuando llamen a Manny, pasado. tengan cuidado que él es un ogro, los trata mal, los va a desesperar para que no insistan. Yo soy pesadísimo, sí, no, no hay problema. Y sí les voy a decir algo a las personas de habla hispana que tienen problemas con el idioma y se intimidan un poco. Caballero, yo sé lo que es eso porque yo se lo vi, yo lo vi con, yo nací en una casa donde no se hablaba inglés y fueron aprendiendo todo el mundo poco a poco. Nosotros, gracias a Dios, hoy en día dominamos el inglés bien, entendemos que muchos de mis clientes no. Yo los cojo de la mano y no los suelto. Si necesitamos hacer una traducción, yo se la escribo, caballero. Ustedes la firman. Obviamente ustedes me van a decir lo que tengo que poner, porque yo no lo voy a inventar. Pero ustedes me dicen, mira, Manny, esto fue lo que pasó. Yo viví aquí, me mudé para acá, esa era casa de mi tía. Yo lo voy a poner en inglés y ustedes lo van a firmar. Y a lo que yo le digo, la gente queda contenta porque los llevamos de la mano, conocemos el negocio. Alex y yo llevamos en este negocio más de 50 años entre los dos y no nos coge nada de sorpresa. Y a través de esta compañía de hipotecas, Mortgage Company, chiquita, tenemos los intereses más competitivos que hay en el mercado. Honestamente, le ganamos a cualquier lender y que eso incluye los costos de ese interés. Ustedes se van a ahorrar dinero y también tenemos unos bancos muy buenos cuyos bancos nacionales, cualquier banco lo tenemos, el United Wholesale Mortgage, que es uno de los más grandes, trabajamos mucho con ellos, tenemos otros bancos, PRMG, puedo seguir mencionándolo, pero ustedes van a coger un interés muy competitivo y se pueden ahorrar un poco de bastante dinero. Y ese es el propósito, tratar de aliviarse hasta que los precios, espero yo que en algún momento empiecen a aliviarse un poquitico más o que los salarios suban suficiente para cubrir los incrementos que hemos visto. Porque esa es la cuestión con la inflación, que cuando la inflación se dispara, muchas veces el costo de la vida sube más que lo que es los salarios de las personas. Y por eso al final del mes tú dices, caballero, pero a mí me quedaban $15 y ya no me queda nada. Es más, tengo que sacar Me de la... quedaban. ¿Tú sabes cuánto es la deuda de crédito en los Estados Unidos actualmente? Y esto pasó abajo de Biden. 1.3 trillones de dólares. Qué barbaridad. ¿Ok? Manny, Imagínate. nos quedan 3 minutos. En esos 3 minutos yo me tengo que despedir, evidentemente, pero ¿qué mensaje alentador tú nos das? Tú sabes que tengo una posición un poco pesimista y oscura en todo esto, pero apelo a ti para que me des un poco de luz. Yo ¿Qué creo que hay que debemos hacer? comprar rositas de maíz y ponerte a ver estos pueblos desbaratarse que tú vas a decir, pero yo no creo que... Yo vi esto en una película. Yo nunca pensé que estos idiotas, que lo que yo estaba viendo en una película, Escape from New York, realmente iba a pasar en Nueva York.
yo no pensé nunca que lo que yo vi creo que The Holy Grail o The Life of Brian de Monty Python, del hombre que quería ser mujer y dijeron, bueno, vamos a pasar leyes para que fuera mujer y todo el mundo en el cine se estaba riendo. Hoy en día es un hecho que estamos viendo, los hombres metidos en los baros. Vi los otros días una señora que la votaron morena, que la votaron de un club porque se indignó, porque se encontró que se iba a cambiar en el locker room de las mujeres y había un hombre ahí mirando a todas las mujeres porque supuestamente decía que él se sentía mujer. Caballero, por favor, cojan las rositas de maíz, pónganle bastante mantequilla, una Coca-Cola grande, yo la cojo de dieta porque a mí la que me gusta es de dieta, y pónganse a ver lo que va a pasar en el próximo año antes y van a ver por qué yo digo que al final las elecciones que vienen en el midterm en el 26 los republicanos pintan bien. Okay. Dios te oiga, espero, óyeme, Dios te oiga, espero que sí, tengo toda mi fe puesta en tus palabras, de verdad espero que eso suceda por el bien de esta nación, por el bien de nuestra descendencia, por el bien hasta de algunos familiares de nosotros que están incomprendidos y creen que somos nosotros los que estamos equivocados y nos crean y nos pelean y nos dicen de todo, más sin embargo, nosotros estamos en la línea de la convicción de que este país tiene futuro si todos nosotros reaccionamos y vamos con el pensamiento de, acaba de decir Manny, tenemos que tener fe, certeza de que esto va para bien. No tenemos tiempo para más. Mi hermano, muchísimas gracias por haber dedicado parte de tu sábado de descanso, que me costó trabajo convencerte, pero que era necesario para poner esta posición en contexto. No te costó tanto trabajo, porque a mí me encanta y disfruto hablando contigo, gracias. Sea ante la cámara o sea nada más cuando estamos por teléfono, cuando estamos juntos, lo que sea. Para mí es un placer como siempre y aquí me tienes cada vez que tú quieras. Gracias a ti, gracias a tu familia, gracias a tu señora. Señores, felicidad para todos. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Muy buenas noches a todos. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed.